esto es debido a nuestra queridísima compañera Laura Ceballos Alcázar, abogada especialista en derecho electoral y que hoy exhibe de cuerpo entero a esos que verdaderamente sufren por los libros de texto que ellos consideran comunistas. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi participación semanal para Sin Censura y vamos a hablar de los libros de la SEP. Otra vez tenemos muy enojadita a la oposición. El motivo son los libros de la SEP para el periodo escolar 2023-2024, a los que sin haber estudiado a detalle tildan de ideologizantes, fracturadores de la familia como la conocemos, de retrogradantes, comunistoides y de una desgracia que se transformará en la destrucción final de México. Y bueno, haciendo uso de sus propios términos, estamos frente a una conspiración fraguada por comunistas trasnochados como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro, el Marx mexicano, sí, el Marx que incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sadi Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros están en contra de la libertad. Buscan convertirnos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de una educación comunista que pretende que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética o historias sin distorsiones. No quieren que seamos mejores. El objetivo de estos comunistas es que los negocios, aunque sean los más básicos, los changarros, sean mal vistos. En las guías se promueve el desprecio al trabajo, a la cultura, a la religión y hasta la familia. Se sienten empoderados y buscan generar violencia y resentimiento entre los mexicanos. Nos quieren contagiar con el virus comunista. Así empezó su noticiero Don Lili Bigotelles a la Torre, el noticiero de Azteca, el martes por la noche. Ah, pero su arenga no es reflejo de una ideología, no vayan a creer. No podemos hablar de los nuevos libros de texto sin dar un breve repaso a lo que fueron los libros de SEP en sus orígenes. Ya desde los tiempos de don Porfirio, se entregaban algunos materiales para leer y una cartilla de alfabetización que no eran ni de lejos útiles para algo más que aprender el silabario. Si se quería estudiar, se debía comprar libros, pues, de editoriales particulares. Luego, los presidentes Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho también reforzaron esta labor. Sin embargo, fue hasta 1959 que el presidente López Mateos decretó la creación de la CONALITEG, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que se encargaría de fijar con apego a la metodología y a los programas respectivos las características de los libros de texto destinados a la educación primaria, según lo asienta el Diario Oficial del 22 de febrero de 1959. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, donde se describía el tipo de educación que tendría el país, se debió garantizar dicho postulado, pero no fue así, porque aunque está maravillosamente establecido en la ley máxima, que es la Constitución, y en la ley de educación, y además que también habían escuelas y había maestros, si no había libros, ¿cómo se llevaría a cabo tal encomienda? A partir de ese momento, la educación sí podría ser gratuita e igualitaria, porque niños de todos los rincones del país, de todos los estratos económicos, tendrían un texto único. Los profesores acudirían a la información sin que la tuvieran que obtener de libros costosos de editoriales comerciales. Aquí hay que acotar que la industria librera de empresarios particulares hacían su agosto cobrando altísimos costos a una población sin mayores recursos económicos
y que la creación de la Conalitec justo buscaba distribuir libros gratuitos que frenara la desmedida ambición de grupos de españoles, alemanes o japoneses que se empeñaban en lucrar más allá de lo razonable y dando lugar a monopolios editoriales que en consecuencia impedían el desarrollo cultural de la sociedad mexicana porque hacía imposible que los hijos de obreros o de campesinos pudieran adquirir esos libros tan caros. En esos años, los españoles exiliados del franquismo eran líderes en la creación y publicación de obras escolares que se incluían en las listas oficiales de la SEP. La Conalitec convocó a autores mexicanos para que desde 1960 ellos fueran los encargados de la elaboración de los libros desde una visión mexicanista, prescindiendo de la visión de esos autores mayoritariamente españoles. Los libros de texto obviamente querían reflejar la visión mexicana de ese momento y ya no más la que estaban contando los españoles en el exilio. Sin embargo, al haber sido desplazados de toda oportunidad comercial, se quedaron esperando el momento de volver. Y en cuanto el Estado mexicano inició el proceso neoliberalista, donde se abandonaron todas las tareas inherentes al gobierno, permitiendo la proliferación de escuelas particulares, con ellas llegaron nuevamente los libros de texto comprados, haciendo a un lado el libro de la SEP, despreciándolo, y pues se dejaba para los días en que no tenían las maestras nada que hacer y lo ponían a rellenar un mes antes del fin de cursos para que cuando fueran enviados a la inspección escolar se revisaran y se les diera el visto bueno de que las escuelas particulares estaban llevando a cabo su programa. Eran falsos y manipuladores. Mientras convencían a los papás de que tenían que comprar libros de editoriales como Santillana porque tenían mejor información y por el costo los papás exigían que esos libros fueran y vinieran a casa con tareas y que al fin de año estuvieran completos, así no hubieran producido una educación sustantiva. La calidad no era prioritaria. Se fueron precarizando los contenidos de los libros de SEP, pero curiosamente también los libros comprados, porque estos se basaban en los de SEP para su elaboración. Por ejemplo, si el de SEP ponía un problema, María tiene 10 gallinas, el de Santillana decía, Juan tiene 10 pollos, pero básicamente era lo mismo. La gran diferencia podría ser el papel del libro, la impresión o las ilustraciones, pero nada más. Para colmo, las reformas en materia educativa no fueron nutriendo de mejores conocimientos a los estudiantes, sino que recortaban cada vez más los elementos, por ejemplo, de la historia nacional, de la historia universal y de otros temas, con el pretexto de que el tiempo no alcanzaba o que eran libros muy pesados que podían lastimar la espalda de los niños o que se buscaba producir conocimientos de más fácil adquisición, pretextos a cual más de absurdos. El resultado es que se produjeron generaciones de estudiantes con menores índices de calidad educativa y maestros sin recursos educativos de buena calidad. Además, que se hicieron mediciones con instrumentos inadecuados y, de encima, un sector privado que cabildeaba para perseguir a los maestros por ser unos pinches delincuentes, Claudio González Dixit, o de tildar a los estudiantes de ninis, además de agostar las butacas en las universidades públicas como la UNAM, que por cierto apenas aceptó al 10% de los solicitantes de ingreso en el último examen. La educación se convirtió en un artículo de lujo que tenía que costar para ser valiosa. Los uniformes, la colegiatura, los libros y de todas maneras una educación sin calidad. La penúltima reforma educativa fue un fiasco y los libros no servían ni para dar vergüenza. ¿Se acuerdan de la mano de 6 dedos o del secretario de Educación que quería leer? Con el arribo de la 4T, se convocó a un consejo de elaboración de materiales que desde varios puntos de vista pedagógico, artístico, docente, lograrán
establecer un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos libros de texto que están organizados por campos formativos y ejes articuladores permiten que los aprendizajes estén mejor dispuestos para ser desarrollados por los maestros y aprendidos por los estudiantes. El eje rector es el humanismo y de él parten todos los conocimientos de las lenguas, los saberes, la comprensión de lo comunitario, las sociedades, la ética y la naturaleza. La estructura flexible permitirá que cada maestro establezca un plan de estudios acorde a la realidad de su grupo, poniendo en práctica distintos ejes articuladores para conformar un conocimiento durable e interdisciplinario. De los muy críticos de ahorita, ¿hay alguien aquí que haya dado clases a un grupo de niños con la pancita vacía? ¿O en comunidades con escuelas multigrado? ¿O en grupos con niños diversos en capacidades y orígenes? Y me refiero a escuelas en donde acuden niños que vienen de otros países o de otras culturas. Los maestros que trabajaron en este proyecto, sí. Y por eso es que organizaron esos materiales de manera que puedan ser usados por todos los estudiantes sin requerir ni otros libros de editoriales privadas ni de una rigidez infranqueable. Creo que a los que andan viendo comunistas con tranchetes se les olvidó que aprender de manera divertida facilita el proceso y lo vuelve un aprendizaje valioso. Además, hoy serán los papás o tutores también directamente responsables de la procuración de tales aprendizajes. Se está convocando desde el PAN a una quema de libros muy fascist style, con que se impida a los estudiantes adquirir conocimientos sobre hechos sociales fueron ocultados de la historia por mandato de las presidencias y a través de los medios de comunicación, o que se hable de sexualidad o de lenguas originarias o de arte o de personas afromexicanas, de diversidad lingüística o de perspectiva de género o de temas de salud, política moderna y economía, porque se les expone a cosas delicadas, sin tener en cuenta que por décadas la peor televisión ha sido parte de las familias mexicanas y que hoy el teléfono es la ventana que permite exponer la intimidad de niños y jóvenes en plataformas como TikTok o poniéndolos en contacto con pederastas sin que sus muy preocupados padres se enteren. La nueva escuela mexicana definitivamente no es comunista, por más que el director de materiales educativos de la SEP se llame Marx. Muchas gracias y hasta la próxima. Mire, qué interesante lo que plantea la queridísima abogada Laura Ceballos Alcázar aquí en Sin Censura, cómo es que, pues, efectivamente, ¿no? Tenemos todos estos asegúnes respecto a la educación en México, la forma en la que hemos tenido, en la que nos ha llegado la educación, los libros de texto que hemos tenido antes, los libros con los que se han comparado, y bueno, pues cómo es que esta campaña es de lo más despreciable y simple y sencillamente parte de una ridiculez de un supervillano y multimillonario. Bueno,